le voy a pedir a nuestro socio, el maestro Luis Enrique Pérez Castro, nos dé una breve, una sucinta semblanza de la doctora Araceli, quien luego de escuchar su semblanza, la tesorera y yo nos retiraremos de este presidio para dejar todo el espacio a la ponencia que ella nos compartirá el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos, a la mesa, a la expositora del día de hoy, socias y socios de número y a quienes nos acompañan, el público en general. Paso a leer una breve semblanza de la doctora Araceli Rivera Estrada. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana, es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Igualmente tiene una maestría en Ciencias Geológicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es doctora en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tuvo una instancia académica para investigación paleontológica por invitación del Gobierno Federal de Alemania en la Universidad de Karlsruhe en 2004. Fue asistente en las curadurías del norte y del occidente de México en el Museo Nacional de Antropología. Ha dictado diferentes ponencias y conferencias en congresos nacionales e internacionales. Igualmente ha publicado diferentes artículos y libros de tipo académico relacionados con el tema de arqueología del norte de México. Ha colaborado también para la elaboración de guiones científicos, museográficos, elaborados para exposiciones locales, estatales y nacionales. Igualmente ha sido responsable de la colección arqueológica del ITESM Campus Monterrey entre 2002 y 2005. Ha sido perito en materia de paleontología y arqueología ante la Procuraduría General de la República, Delegación Nuevo León, entre 2004 y 2018. Ha sido titular también de más de 20 proyectos arqueológicos y dictaminadora externa en el Centro INAH Nuevo León, y actualmente se desempeña como profesora investigadora titular C del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscripción Centro INAH Nuevo León. En este caso les muestro solamente una pequeña parte. Recuperamos varios miles de objetos arqueológicos, los primeros que se recuperaron en Nuevo León, porque estuvo totalmente desatendida la arqueología en esta parte del estado. En algunos puntos, sobre todo en el municipio de Iturbide o incluso de General Terán, trabajaron los americanos por los años 60. Sin embargo, pues todo ese material se perdió. Hay un solo trabajo de tesis. No teníamos idea que podía existir mucho más al sur, en la zona serrana. Bueno, es algo pequeño pero notorio, porque es el único elemento que tenemos. Hacia el lado derecho es una figurilla antropomorfa pequeña, no mide más de 10 centímetros. Sin embargo, es muy representativa porque nos está indicando una de las prácticas de la población indígena, mostrando escarificación en su cuerpo, desde su pecho, sus piernas, todas esas líneas horizontales que ven, está representando la práctica que hacían de escarificarse el cuerpo. Abajo, algunos pequeños fragmentos de lascas, una punta de flecha de obsidiana. En Nuevo León no tenemos yacimientos de obsidiana, solamente rocas sedimentarias, por eso la importancia de pensar desde qué puntos estaban trayendo este material y qué otros a cambio intercambiaban, seguramente con grupos de la sierra, hasta lo que hoy es el estado de Querétaro. En medio hay un fragmento de una red. Esto ha sido también muy especial. Son pequeños objetos, tal vez ya muy deshechos, pero en su momento, que fue 1996, constituían lo primero que en este sentido se encontraba en Nuevo León. Del lado derecho es el ejemplo de uno de los entierros humanos que encontramos, aproximadamente unos 17, de todas las edades. La posición en que se observa esto es en general como enterraban a sus muertos, más bien flexionados, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Hacia abajo tenemos las representaciones de algunos pendientes de concha
caracoles marinos y un pendiente de roca que también es muy especial. En general, esto es lo que básicamente se obtuvo en el proyecto, pero tuvimos varios cientos de materiales e incluso están publicados en un texto por parte del gobierno del estado que creo que ya por ahí no circulan, tal vez en la biblioteca del museo exista. Bueno, otro proyecto que también ha sido una extensión de este proyecto que llamé Cañada Lardín es ahora el proyecto de la Sierra Madre Oriental, que tenía al principio como objetivo el identificar cuevas o abrigos rocosos con pintura rupestre. Como pueden ver, pues no es afán de comparar los lugares que tenemos nosotros con los de Coahuila, incluso del sur de Texas. Sin embargo, es muy significativo por todas las representaciones que hemos encontrado. Por ejemplo, del lado izquierdo, muy remetido en la sierra en Zaragoza, hay representaciones, en este caso de venadas. Son paneles muy complejos, las imágenes son pequeñas, pero hay una diversidad muy interesante de todo lo que se ha reflejado. En el caso de la figura del medio, es un panel que se encuentra en Aranberry, más adelante les voy a explicar, en un sitio que le llamé el morro orgánico, y les explicaré por qué orgánico. Del lado superior también es la representación posiblemente de algo astronómico, hacia abajo es la representación de venados. O sea, tenemos una cuestión muy interesante, no solo en cuanto a técnicas que estuvieron plasmando en las paredes, sino también las representaciones. Es algo muy interesante porque aunque no es la cuestión de interpretar qué están representando, pues sí, ya a la fecha hemos podido identificar una gran variedad de este tipo de motivos en pintura. Nada más déjenme les aclaro que hacia la zona de llanura tenemos casi la mayor parte de nuestros sitios compuestos por rocas, sobre todo areniscas, algunas calizas, en donde hay petrograbados y muy poca pintura rupestre. Y hacia la sierra, al contrario, no tenemos ningún sitio con petroglifos, pero sí muchos con pintura rupestre, de ahí la importancia. Este en especial es el ejemplo de la pintura que tenemos en la zona arqueológica del Muerto. Hemos estado tratando de concretar el proyecto con el gobierno del estado, con turismo y el gobierno municipal para que fuera la segunda zona arqueológica que se abriera en Nuevo León. La única que tenemos es la de Potrerillos en Niño. Esta es la representación también de algunos sitios que tenemos en Terán. Por las mismas características geológicas y geomorfológicas es que los indígenas practicaron la elaboración de estos grabados. Como pueden ver, es algo muy significativo. En este caso sí, las rocas son muy grandes, representando cuestiones astronómicas e incluso algunas que no ha sido posible determinar. Lo interesante de la imagen que les muestro del lado izquierdo superior es de un petroglifo que nos fue muy importante porque sabíamos por un registro que dejó una arqueóloga que trabajaba todo el noreste, que en General Terán había un sitio que tenía la mayor cantidad de petrograbados en toda esta parte de Nuevo León. Sin embargo, no teníamos la ubicación exacta. En Terán batallamos bastante con las personas preguntando, y después de varios años haciendo ya prospección geológica, aunque es algo medio extraño, pero sí hicimos a recorrer General Terán de oriente a poniente y encontramos el lugar. Entonces, como pueden ver, es algo que está remarcado con la misma sedimento que hay en la zona para resaltar un poco la imagen. Está algunas ya muy deterioradas, muy intemperizadas por los mismos cambios de temperatura que hay en Terán actualmente, ¿no? Tenemos a veces temperaturas de 10 grados bajo cero, hemos tenido temperaturas de 50 grados centígrados. Entonces es la escena de un chamán que está en actitud de caza persiguiendo a un venado.
que está en posición casi de muerte. Entonces es algo muy significativo porque finalmente, tratando de hacer alguna correlación con lo que existía, pues es único también ese petroglifo en el estado, pero sí encontré algunas semejanzas en cuanto a la representación, por ejemplo, del tocado que muestra el antropomorfo, relacionado un poco a la cultura de los indígenas de Jalisco y de Nayarit. Bueno, es otra cuestión astronómica. Estoy presentando solamente lo de Terán porque ha sido un proyecto que ha llevado ya un poco más de 25 años. Lo hemos explorado muy intensamente. Tenemos aproximadamente 80 sitios arqueológicos en Terán detectados, desde paleontológicos, arqueológicos y también históricos del periodo colonial a partir de 1700. Entonces es una larguísima ocupación indígena, desde aproximadamente 10.000 años antes de Cristo hasta como 1800, que tenemos registrado por la cerámica decorada española y europea que hemos encontrado. En este caso les muestro brevemente algunas cuentas astronómicas. La imagen de abajo es una representación muy compleja del universo. Es una constelación, y hacia el lado izquierdo, no sé, algunos de ustedes alguna vez escucharían alguna plática del doctor Brimurre, que ya falleció. Él me acompañó en alguna ocasión pues para corroborar, porque él se abocaba entre otras actividades a hacer observaciones astronómicas. Este lugar es muy especial, le llamé yo el observatorio, también es único por ahora en Nuevo León, y es un espacio que los indígenas adaptaron para poder llevar a cabo el registro de equinoccios y solsticios. Es un poco difícil acceder a este lugar, pero como pueden ver, sobre todo en diciembre, entre la 1 y 2 de la tarde, entra un haz de luz e ilumina no solamente la losa enorme cuadrada que está al centro, sino todo el lugar. Entonces seguramente los indígenas tomaban este aspecto como indicador de que ya se avecinaba el invierno, tenían que tomar algunas consideraciones porque ya iban a tener menos posibilidad de caza y de elementos de recolección. Otra de las cuestiones interesantes que sigue siendo por ahora único en el estado es la construcción de bases circulares que eran el fondo, el soporte de sus casas, que seguramente eran hechas de material perecedero, que ya no encontramos, ya no existen. Es una estructura circular, la que ven es un poco burda, y a los lados ellos, los locales, les llaman cercas de los indios, pero tenemos aproximadamente 4 que se encuentran en otro rancho. Estos son vestigios que se encuentran en varios ranchos en Terán, pero esto es muy importante porque habría que considerar que para construir esto se necesitaba gran cantidad de mano de obra que tenía que estar dirigida por algún personaje, aunque por lo general sabemos que estos grupos no tenían un líder permanente o una organización política ya más estructurada como grupos mesoamericanos, pero ciertamente que esto nos da cuenta de que sí, realmente ellos tenían ya cierto grado de organización social, económica, y simplemente pues con lo que les voy a mostrar a llegar a una de mis conclusiones, que no anduvieron nunca tras el conejo buscando comida. Estaban también organizados, que se dieron tiempo para crear todas esas manifestaciones pictóricas de petroglifos, la construcción de bases para caza, seguramente parecido a lo que sucede en la sierra que ahora les comento. Estuvieron incluso practicando la agricultura, que es algo que también se desconocía para Nuevo León, y que bueno, simplemente se negó que pudieran haber sido grupos sedentarios o semisedentarios, mucho menos que hubieran practicado la agricultura. Aquí les platico brevemente el caso de uno de nuestros entierros.
Es hoy por hoy también el único entierro humano indígena estudiado con tanto detalle. Tuvimos la fortuna de contar con el apoyo de un grupo de antropólogos físicos, también del Instituto de Antropología, quienes hicieron muchas determinaciones sobre este primer entierro, que fue algo casual. En su momento, para presentar el hallazgo arqueológico, le llamamos la Dama de China, Nuevo León. Entonces, como pueden ver, pues en general les explico. Estaba en muy buenas condiciones de preservación. Seguramente la enterraron en una especie de petate porque estaba totalmente flexionada, más o menos el bulto que excavamos de sus restos óseos medía como 60 centímetros. Estaba totalmente flexionada. En la parte de abajo observan que su mandíbula ya tenía totalmente reabsorción alveolar, ya no tenía ningún diente. Y bueno, esos son datos que nosotros percibimos en el momento que la excavamos arqueológicamente. Ya después los antropólogos físicos concluyeron, por ejemplo, que había sido un individuo que llegó a la edad de 72 años, que era muy difícil pensar que la población, fuera femenina o masculina, pudiera llegar a un rango de edad tan elevado. Los otros entierros que tenemos, cuando mucho, llegaban a tener 45 años. Entonces, aparte, pues tenía problemas en la columna, porque ellos nos decían que probablemente toda su vida cargó un peso excesivo en su cabeza, entonces desaparecieron los discos intervertebrales, entonces ya tenía fusionada parte de la columna con su cráneo. Y otras patologías que fueron muy interesantes. A final de cuentas, este esqueleto nos hizo reflexionar en el sentido que realmente los viejos fueron importantes para los grupos. Ella, como seguramente fue un chamán, se le proporcionó el apoyo siempre para que pudiera sobrevivir a esa edad, y además seguramente murió por causas naturales. Entonces es algo muy interesante, no solo por lo que representa desde el punto de vista arqueológico, sino también porque nos da información que no teníamos sobre características y patologías, enfermedades que tuvieron los indígenas. Ella, aunque se hicieron fechamientos con carbono 14, dan una fecha ya más reciente, como de 1200, 1400 después de Cristo, pero en el contexto en que nosotros le excavamos nos hace pensar que por lo menos ella vivió unos 4 o 6 mil años antes de Cristo. Bueno, seguimos un poco con las pinturas. Es un lugar excepcional en medio de la sierra, en medio de la nada, en donde seguramente sí se reunían ocasionalmente para realizar mitotes los indios. Y tenemos identificados 12 paneles con pintura. Como pueden ver, tenemos representaciones de soles, de plantas, de flores. En mi caso es una venada que parece estar como en un corral, pero también algunas representaciones que nos hacen pensar que posiblemente hayan tenido ya algún tipo de interacción más cercana con grupos mesoamericanos, pero también que ya estaban practicando la agricultura. Como vamos a ver, este lugar está ya más bien entre los límites de Galeana con Aramberri, pero más hacia el sur, en Aramberri con Zaragoza, pues ahí sí ya tenemos vestigios observables de restos de maíces y otras plantas. Bueno, brevemente les explico. Se ha llevado su tiempo el poder identificar las imágenes. Aquí lo ven un poco resaltado en guindo porque ya no se ven, las paredes están muy llenas de carbonato, están blancas, pero eso como quiera favorece su protección. Sin embargo, ya con algunos programas que nos han facilitado el poder identificar algunas figuras, esto ha sido realmente excepcional, porque pues tampoco tenemos información cabal de cómo los misioneros, sobre todo en la sierra, se idearon para comenzar a evangelizar a estos indígenas que fueron muy reacios a convertirlos al catolicismo y pues también incorporarlos al sistema económico de la colonia. Esto es algo significativo. Es un pequeño panel, el primero del lado izquierdo,
en donde seguramente los indígenas quebraron parte de la imagen. Representa a un demonio, no sé si ven su brazo con garras, era un demonio, no se alcanza a ver tampoco muy bien con el stretch, pero la mariposa, según lo que investigué, puede representar la inocencia de los indígenas, o en todo caso es la representación de la Virgen María. Hay unas letras que se alcanzan a observar que seguramente formaron parte de la escritura tal cual, o sea, no solamente los petroglifos o la pintura, fueron formas como ellos se expresaron o cómo dejaron impresa varias de sus formas de pensar y sentir el mundo. Y lo que corrobora esta idea es del lado derecho se ve como un fantasma, pero es la representación de un misionero franciscano. Ya viéndolo con detalle, tiene su cinto con 3 nudos en la cintura, tiene sus sandalias y su túnica, que seguramente en ese momento cuando llegaron aquí los franciscanos era como azul marino. Entonces es una representación realmente maravillosa, única, a diferencia de grupos mesoamericanos que evangelizaron mediante pequeños cuadernillos. En este caso ya con conocimiento de algunos indígenas, que tal vez era más fácil llegar a los indígenas a través de la misma pintura rupestre. Entonces en este lugar donde seguramente concurrían en ciertos tiempos muchos grupos indígenas, mismos de la sierra y otros que subían desde la zona de llanura de lo que ahora es Gualahuises, Linares, Terán, llegaban a este lugar. Y abajo ya podemos ver que posteriormente yo presiento que en algún momento llegaron a tratar de evangelizar y no fue posible. Entonces los mismos indígenas destruyeron este pequeño panel y ya después, sobrepuesta otra pintura, porque tenemos por lo menos 12 paneles, ellos pintaron esos dibujos que ven abajo, que es así como un dibujo que haría un niño pequeño de un diablito, y es algo así increíble, como ellos posteriormente y bajo su forma de pensar y visualizar su mundo, imaginaban que podía haber sido el demonio. Yo supongo que eso les impresionó mucho, pues nada que ver en ese momento la religión católica con lo que ellos habían practicado como parte de su religión. Es otra representación de pintura y de petroglifos que tenemos ya más cerca de Monterrey. Esto está en Santiago, también un lugar muy especial. Ha estado muy afectado porque llega mucha gente, utilizan estas paredes con pintura para hacer papel y han afectado mucho la pintura. Hicimos un trabajo de restauración hace algunos años, pero parece ser que de vuelta siguen practicando el papel, siguen grafiteando la pintura. Entonces a veces para nosotros es muy difícil el que podamos tener compañeros y sobre todo recursos como para poder hacer limpieza en estos lugares y pensar a mediano plazo poderlos abrir al público. Pero en este caso pues el trabajo que hicimos, que fue un poco largo, costoso, no sirvió para mucho, pero como pueden ver también son representaciones astronómicas. Es un lugar muy hermoso, es tal vez el que tengamos más cercano aquí en Monterrey, está en Santiago. Llegamos al punto de este último proyecto que estamos desarrollando ya hace más de 8 años, en donde encontramos cientos de fragmentos de olotes, de frijoles, de calabaza, toda la planta de la calabaza, y chiles. Son los primeros hallazgos que tenemos en Nuevo León. No fue algo casual o que de alguna manera los hubieran ido a consumir los habitantes ya más recientes de esas comunidades, sino por el contexto tan profundo en que se encontraron en algunos cuadros que excavamos, a veces hasta de más de 2 metros de profundidad. Lo que les presento del lado derecho superior es también algo muy significativo, porque pues nosotros pensamos a veces cuando estamos excavando no es tan fácil el poder identificar materiales, sino hasta que ya procesamos todo esto en gabinete e incluso canalizamos a algunos otros compañeros biólogos, otros especialistas en ciertas determinaciones.
pero en este caso suponemos que tal vez olotito se le dio a un niño pequeño, y es una costumbre que totalmente desconocemos. Actualmente en algunos lugares se venden los olotes ensartados con un tronquito, pero esto en especial sabemos que es muy antiguo y seguramente se lo dieron a un pequeño. Ellos no tenían la costumbre de comer los olotes completos, no sabemos bien todavía por qué. Fracturaban un olote en varias partes y a cada persona le entregaban un pedacito, porque era tal vez escaso, porque era algo ya más ritual, más sagrado el consumir el maíz. Tenemos también fragmentos, tenemos aproximadamente de unas 40 especies de plantas, incluyendo las cultivadas. Tenemos nopales, tunas. En medio les muestro una semilla, unas semillas de datura, no sé si han escuchado de ella, es un alucinógeno. Ellos no tanto practicaban el consumir peyote como otros grupos que sabemos de Nuevo León. Es muy peligrosa la datura, pero seguramente ellos ya tenían un manejo muy especial de ciertas plantas para curar muchos de sus problemas. Y lo que les muestro del lado derecho para nosotros es algo muy interesante. Les llamamos coprolitos, y ello nos está ahorita dando cuenta para confirmar qué comían aparte de plantas. Y otro paso más que hemos dado, afortunadamente estamos trabajando con un equipo de biólogos de la UNI, tratando de determinar qué tipo de parásitos tenían. Y la cuestión es que sí se están identificando parásitos. Los indios no vivían en condiciones tan saludables, y hay varios tipos de parásitos, y sobre todo ellos nos sugieren que tenían una calidad de vida mucho más alta, mejor, en el momento en que fueron en su tiempo cazadores y después recolectores, pero cuando empezaron ya a cultivar y consumir maíz, eso les provocó ya mayor cantidad de enfermedades. Es algo que no podría uno creer, pero parece ser que vamos bien tratando de confirmar esto. Y bueno, como pueden ver, es una muestra, es tal vez para muchos algo desagradable, pero para nosotros es mucha información que nos puede proporcionar. En contexto, esto, como pueden ver, estaba totalmente conservado. Muchas veces pues se encuentran fragmentos, o tiene uno que recurrir al análisis de polen para poder identificar ciertas plantas, pero aquí no ha habido necesidad de hacer análisis palinológico. Tenemos las plantas, tenemos tallos, hojas, raíces, frutos de muchísimas especies, algunas que recolectaban cerca del Río Blanco, pero otras que seguramente traían de lugares ahora ya más altos, como, no sé, pensar por ejemplo como el Cerro del Viejo en General Zaragoza. Y pues también las primeras evidencias de materiales, tal vez algunos de ellos los hayan visto en Coahuila, en algún museo, pero estos son de Nuevo León. Algunos están completos, como pueden ver. El del lado izquierdo es un enredo de hojas de maíz. Tenemos pocos, pero seguramente este sí fue un elemento ritual. No he querido que sacrifiquemos ninguno porque son únicos, no hay en todo México algo parecido. Solamente lo mostré a algunos de mis compañeros biólogos en México y me decían que seguramente era un sacrificio de sangre. No se alcanza a ver que tuviera algo, están huecos por dentro. Eso sí, hicimos unas radiografías y se ven huecos. Entonces, como ellos me comentaban, puede ser incluso una ofrenda de sangre. Del lado derecho tenemos también una especie como de ramo que tiene todas las especies que estaban consumiendo. Es algo que estaba depositado al interior del lugar a manera ritual. Tenemos muchos fragmentos de petates que eran utilizados como lugar donde dormían, redes. En este caso también era algo que nunca habíamos recuperado. Le llaman escarificador. Al principio les mostré una figura antropomorfa que presentaba las rayas donde se sangraban con algo, no sabíamos con qué, y después se aplicaba un carbón o algún otro mineral para que le quedaran las rayas. Por eso el nombre que los españoles les dieron de rayados o borrados.
Entonces es un escarificador con el que está muy desgastado, es un elemento que incluso nos puede dar mucha información de ADN. Con esto estaban rasgando la piel los indígenas para poderse, era un rasgo de identidad, para poderse diferenciar de otros grupos indígenas, porque había muchos grupos distintos en la sierra. Y también otro elemento que es muy especial, no tenemos mucho, pero son carrizos que están decorados con pequeñas líneas, sobre todo geométricas, pero servían para enmangar las puntas de flecha. Y esto también es otro símbolo de identidad de estos indígenas, porque no todos utilizaban este tipo de astas, son muy contadas, entonces también no deja de ser algo interesante. Varios de estos elementos que les estoy mostrando ya incluso no solo es que puedan ser comparables con Coahuila o Tamaulipas, es que ni en Coahuila ni en Tamaulipas hay muchos de estos objetos arqueológicos que están ustedes viendo. Tenemos aquí el caso, ya tenemos ahorita 4 sandalias, aquí les muestro 3, las 2 superiores y la inferior del lado izquierdo, es tejido también, por ejemplo, el que está en medio, una base de una canasta, un fragmento del cuerpo de una canasta. Son objetos únicos. Hay del lado extremo de la derecha superior, está muy trabajada, muy exquisita. Esta es más del lado izquierdo, son más parecidas a las de Coahuila, pero en el caso del lado derecho es una sandalia única, no tanto por el material, sino por la técnica con la que la trabajaron. Bueno, esto es un poco complicado, pero les explico. Esto fue la primera evidencia que tuvimos de la práctica de canibalismo de estos grupos. Solamente lo hemos encontrado en Aramberri, incluso no en Zaragoza. Ellos acostumbraban consumir a sus muertos. En este caso debió haber sido un personaje muy importante, porque una vez que lo cocinaron o lo carbonizaron, porque evidencias de ceniza encontramos dentro del abrigo, y una vez que se lo comieron, lo fueron a enterrar enfrente en un pequeño abrigo al sol, quedó un bultito de huesos negros. Entonces lo recuperamos y fue posible, aunque fue muy costoso, enviamos unas muestras de hueso para que lo fecharan, y aunque tiene una fecha ya muy tardía, como ven ahí, después de 1400 después de Cristo, no deja de ser importante, porque seguramente las primeras ocupaciones en este lugar están fechadas con carbono 14 en 2140 años antes de Cristo, y esto podría ser ya, digamos, en las últimas ocupaciones que hubieron en el lugar. Tal vez ya no estaban viviendo ahí en esas cuevas, abrigos, cuando llegaron los españoles, pero esta fue la muestra más grande. En el resto de la excavación encontramos dientes, muelas de distintos individuos de distintas edades, falanges de manos y pies, fragmentos de omóplato, de pelvis. Entonces era común que ellos practicaran el canibalismo. Esto también fue un proyecto, porque también trabajamos la cuestión de arqueología histórica y urbana. Una de las excavaciones que hicimos en Monterrey y que llamamos el proyecto Fortín y la Tenería, ahí recuperamos también gran cantidad de material, evidencias de la batalla de 1846 con los norteamericanos, y recuperamos también como 17, 18 entierros de los muchachos soldados americanos que murieron en la batalla. Aquí nada más les muestro en general algunos de los objetos que encontramos, algunas balas, algunos clavos, pero lo que fue muy significativo, ya casi sin necesidad de tener un fechamiento con carbono 14, fueron esas 2 monedas de plata que encontramos dentro de lo que pudo haber sido el bolsillo de uno de los soldados norteamericanos, que pensamos correspondía a su rango de edad. Muchos de ellos seguramente cuando murieron solamente los enterraron con una especie de tela, una sábana, pero algunos muchachos que seguramente fueron de familias con mayores recursos en Estados Unidos, les enviaron a comprar un ataúd de madera, porque también encontramos restos de madera y algunos objetos de metal que nos hacen pensar que sí, fueron ellos enterrados en esos ataúdes, los clavos.
Otra excavación en contexto urbano histórico en Monterrey fue la excavación de las primeras casas reales, que es ahora el Museo Metropolitano de Monterrey. Excavamos casi todo el patio, pero sobre todo el ala norte, que nos dio información sobre la actividad de mercado que tuvo el recinto. En algún momento ahí al parecer vendían comida. Encontramos muchos fragmentos de platos, ollas todavía con contenido de lo que preparaban en sus caldos. Por ejemplo, encontramos una olla, fue algo muy maravilloso. Estuve una de mis compañeras biólogas, era una olla grande, como de unos 50 centímetros, y tenía huesos de cabrito, de res y pescado, y así vendían en los mercados esos caldos. Yo nunca he probado algo así, no tengo la menor idea que sepa. Así lo encontramos relleno, y restos de animales que preparaban ahí para vender como comida. Y del lado derecho superior es una excavación de casi 14 metros. No se sabía tampoco si era un mito o era realidad que había habido un pozo. Todavía conserva agua, está todavía expuesto como ventana arqueológica. En este caso volvemos a mostrar, es una de las vasijas estas completas que encontramos en la excavación del Museo Metropolitano. Como pueden ver, pues también entre los materiales que recuperamos había muchísima cerámica. Eso llevó un buen tiempo poderlo analizar. Recuperamos pocas vasijas completas como las que ven ustedes aquí, pero muchos fragmentos que nos hicieron batallar un poco para poder pues tal vez suponer que venían de ciertos países de lo que ahora es Europa, de China, incluso del centro de México, alguna cerámica talavera, poblana. Pero sí, realmente valió la pena el poder recuperar. Es un gran triunfo que hubiéramos encontrado vasijas antiguas tan completas. Ahora ya ha sido posible el poder comparar. Cuando empezamos estos trabajos no teníamos ningún estudio cerámico antiguo, colonial, en Nuevo León ni tampoco en Monterrey. Hemos encontrado en varios municipios ya esta cerámica, como la que pueden ver aquí. Es solo una pequeña muestra, tenemos varios miles de fragmentos de cerámica española, y que nos hacen pensar qué tan largas fueron esas travesías desde el Valle de México, o incluso desde Puebla, de lo que es ahora Guanajuato, Hidalgo, para que vinieran personajes, comerciantes a vender todo esto, no solo a Monterrey, sino también hemos encontrado, como en este caso, otro de mis proyectos le llamé Valle de Conchos, que también es algo muy complejo. Por no considerar solamente General Terán, marqué límites territoriales entre lo que es ahora parte de China, Cadereyta, General Terán y Linares, y le llamé Valle de Conchos. Entonces, entre otras múltiples cuestiones paleontológicas o arqueológicas, encontramos estos lugares de residencia de grupos españoles, y esta es una muestra de esa cerámica fina con la que vivían esos grupos de terratenientes en esos municipios del estado de Nuevo León, a diferencia de la población que estaba viviendo aquí en Monterrey. Bueno, también es algo muy especial. Fue un verdadero reto porque no habíamos tenido la oportunidad de explorar un sitio histórico como una misión franciscana. Entonces, buen amigo cronista nos invitó a que fuéramos a dar cuenta de qué es el material que había salido de una pequeña excavación que se hizo en este templo que está en Gil de Leiva, en Montemorelos, que fue una de las dos fundaciones misionales que se hicieron en la hoy región citrícola de Nuevo León. Recuperamos muchísimo material también, cerámico igual, cerámica burda, doméstica, pero también cerámica que trajeron de otros países. Eso era algo que incluso al señor cura le llamó mucho la atención. Por una parte porque en los jardines que pueden ver alrededor del templo pues no hay nada de superficie. Entonces él me comentaba, jamás leyó, escuchó que hubiera habido viviendo gentes alrededor, y con nuestra excavación lo que pudimos saber
es que sí, vivía mucha gente alrededor del templo. Ellos ahí comían, dormían, dejaron mucha basura, por decirlo de alguna manera, que para nosotros es un tesoro su basura. Y como pueden ver en la imagen de abajo, pues una excavación de más de 2 metros de profundidad. Solamente intervenimos tal vez un 5% de todo el depósito excavable que tiene incluso ahora esta misión, pero también con la idea de que en algún momento se hacía referencia que vivía ahí población tlaxcalteca. Arqueológicamente no encontramos ninguna muestra de que allí haya vivido población tlaxcalteca, sino incluso encontramos algunos objetos como estos círculos de piedra que ven a la mitad, que son, nosotros les llamamos raspadores, que tal vez fue la función que tuvieron, pero es de tradición indígena muy antigua, que utilizaron para trabajar las pieles, incluso para cortar algunas plantas o algo no tan grueso, y cerámica. Entonces es la verdad algo muy satisfactorio. También encontramos más de 2 metros de profundidad un horno en donde seguramente estuvieron cocinando el piloncillo. Esto sí, pues nadie imaginó que tan profundo pudiera haber este tipo de evidencias, pero bueno, creo que por lo pronto es suficiente con esta excavación. Ya no se pudo excavar la otra misión que está también en Montemorelos, porque ya está mucho más afectado que esto, pero ya tenemos afortunadamente información en el sentido de que alrededor qué grupos estaban viviendo, que sí estaban viviendo de hecho, y además si es que encontrábamos entierros humanos, que no fue este el caso. Debe haber algún punto en donde estuvieron enterrando a la población indígena o criolla que habitaba por los alrededores, pero bueno, por el momento no lo hemos explorado. Es mucho el trabajo todavía que tenemos pendiente, pero bueno, los años se vienen encima. Hemos ya trabajado 28 años, hemos hecho de todo un poco, y pues quería compartirles esta experiencia que para mí ha sido un privilegio. Gracias. Preguntas breves. A sus órdenes, estimado Juan Jaime Gutiérrez, socio del número. Gracias. Buenas tardes. En el municipio de Hueleguas y en el municipio de Parás, que alguna vez también fue de Hueleguas, existen 2 sitios arqueológicos que se llama uno Piedra Parada y el otro Piedras Pintas. ¿Existen algunos estudios al respecto y dónde puedo encontrar información? Gracias, maestra. Doctora. Mire, no tengo mucha información y tampoco los conozco. La cuestión es que somos solamente 2 arqueólogos en el INAH para Nuevo León y tenemos dividido el estado. Entonces son municipios que yo no he tenido acceso a trabajar, pero con mucho gusto, si me deja algún correo, yo lo consulto con mi compañero para ver si tiene información que le pueda proporcionar. Muchas gracias. Muchas gracias. Julio Martínez Alcántara, adelante. Con respecto a la datación de los productos orgánicos, es la misma con nosotros 1400 años antes de Cristo, porque reflejaría una práctica, como decir, agrícola bastante antigua ahí en esa región. Tenemos varias formas en que hemos intentado fechar, sobre todo estamos en etapa de explorar una segunda cueva. No sé si ustedes conozcan allá al sur, en Aranberri le llaman, es muy conocida la cueva de Calixtra. Es un reto enorme explorar ese lugar. Antes de comenzar la pandemia empezamos la exploración, y es algo también maravilloso, aunque está ya muy afectado porque vivió esa familia ahí, pero afortunadamente hay muchos lugares que están intactos, 100% intactos. Y a diferencia del otro pequeño abrigo, no hemos encontrado carbón. En el más pequeño, que está cercano a la carretera, que llamé Morro Orgánico, tenemos varias cuestiones. Ya tenemos fechas de carbono 14, tenemos sobre todo puntas de dardo y puntas de flecha que ya están muy bien ubicadas cronológicamente en Estados Unidos, en el sur de Texas.
y las plantas no han sido todas sometidas a fichamiento. Solamente se han enviado, bueno, colegas americanos de la Universidad de San Antonio hicieron la negociación para que nos ficharan y nos dieron unas fechas más o menos recientes. Sin embargo, lo que habría que considerar, pues sí tenemos suficientes elementos como para tener ya una secuencia cronológica en ese lugar. Es difícil poder fechar directamente las plantas a excepción que estuvieran carbonizadas. E indirectamente creo que es muy difícil, a excepción de los olotes, creo que ni los frijoles ni la calabaza podrían fecharse. Pero sí tenemos ya buena idea de qué momento estuvieron ocupando. Los mismos materiales nos están hablando que algunos arqueólogos que trabajaron en Tamaulipas, ellos sugerían que casi todo el tiempo esos grupos de aquel lado de la sierra fueron siempre cazadores, poco recolectores y poco agricultores. En el caso de nosotros es a la inversa, fue una ocupación temprana. En la sierra no tenemos ocupaciones, digamos, de lo más antiguo, que son hasta 8 o 10.000 años antes de Cristo, de grupos paleoindios, más bien de lo que llamamos el periodo arcaico, desde aproximadamente unos 2.500 años hasta 8.500 antes de Cristo. Entonces, tenemos pocas evidencias de animales de caza del periodo arcaico. Poco a poco estamos viendo cómo viene a ser abrumante la cantidad de plantas en el contexto, y ya donde tenemos fechas a cierta profundidad vienen a aparecer ya olotes en cantidades impresionantes. Tenemos ya varios miles de fragmentos de olotes, e incluso, bueno, tal vez la mitad de ocupaciones en ese lugar, no digo toda la sierra, porque además no hemos encontrado otro lugar en ningún sitio en Aramberri, en Zaragoza, incluso en Galeana, que tenga ese material y una ocupación humana tan grande. En ese sentido es algo excepcional, pero es cuestión que estamos todavía revisando. Estamos trabajando ahora con un equipo de biólogos chicos que estoy tratando de preparar para canalizar, porque en México es muy difícil. A mí me han dicho, es que están exagerando porque maíz había en México. ¿Por qué me vienes a decir que hay maíz en Nuevo León? Pues sí, pero maíz indígena y tan antiguo no habíamos encontrado en Nuevo León. Entonces ahorita lo que estamos tratando de hacer determinaciones de DNA con los maíces. Vamos a ver cómo avanzamos con la cuestión de los frijoles y algunas otras plantas que seguramente existieron en su momento. Lo que sí hemos detectado, por ejemplo, algunas plantas ya no existen, son plantas que hemos encontrado en contexto arqueológico y que ahora ya no existen. Incluso también algunos animales, encontramos por ejemplo algún hueso de un cisne negro. Hasta los señores más grandes nunca han visto un cisne negro por esa región. Entonces es todavía un proyecto en el que estamos avanzando, tratando de hacer enlaces con otras universidades. También estamos trabajando con un grupo de geoquímicos sin estar en Irapuato, porque realmente pues no, como INA no tenemos ni los laboratorios ni el personal suficiente para hacer muchos más estudios que quisiéramos hacer. Muchas gracias. Hay una pregunta de Facebook y luego le damos la palabra al cronista de Santiago, Nuevo León, seguramente interesado en alguno de los temas que se mencionaron. Alma Elisa Reyes de Rizo pregunta: ¿los entierros del sur del estado en qué años están datados? Hubo algo muy especial en relación a esos entierros. Un primer grupo de antropólogos físicos que nos ayudaron a canalizar ciertos fragmentos de hueso para mandarlos a analizar a Austria, dieron fechamientos ya, digamos, recientes para nosotros, lo que sería tal vez el prehistórico tardío. Estoy hablando como entre 900 y 1500 después de Cristo. Volvimos a tomar unas muestras con otro colega en Tamaulipas
él envió a otro país en Europa otras muestras y resulta una antigüedad de también casi más de 2000 años antes de Cristo, uno de los entierros de General Zaragoza. Entonces sí, concuerda con las fechas y materiales arqueológicos que tenemos desde esa ocupación del arcaico temprano, por las puntas, por el carbón, que nos aproxima por lo menos unos 4500 años antes de Cristo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí del público. Daniel Montalvo. Doctora, primero felicitarla, una excelente conferencia, y la pregunta por supuesto es sobre el arte rupestre que está en la Sierra de Santiago, estas representaciones astronómicas. Primero, saber si están datados, y segundo, qué pigmento natural, si determinaron ya qué pigmento natural se utilizó. Gracias. Pues bueno, lo más difícil de este lugar es que constantemente la gente va a rapelear, muchos aficionados, digamos, a esta actividad que entrevistamos, nos decían que ni siquiera se habían dado cuenta de que había pintura. En algún punto, en uno de los paneles, ya habían aplicado esos clavos y perforado la pared de pintura. Aunque hemos hecho el intento preguntar cómo fechar la pintura roja, hasta ahora no hay respuesta. Es factible todavía fechar como si fuera carbón la pintura negra. Todo lo que tenemos en la ciénaga es pintura roja. Lo único que indirectamente, por todos los materiales arqueológicos que recuperamos, también hay probabilidades que hayan ocupado ese lugar desde el arcaico medio, como unos 6000 a.C. Y también obtuvimos carbón, lo mandé fechar, pero también es una fecha muy tardía, como de 1100 después de Cristo. Entonces no hubo posibilidad de recuperar una muestra de la pintura para poderla mandar a fechar. Y fue también algo muy interesante, porque lo que se miraba en un primer momento era tal vez un 50%. Cuando hubo que explorar un poco más en profundidad, encontramos todavía más pintura que estaba enterrada, porque está en pendiente esa pared. Entonces encontramos unos que estaban sepultados, esos estaban en mucho mejores condiciones de medio ambiente, procedimientos que las protegieron, y eso hubiera valido la pena para raspar un poco, porque es lo que hacemos, raspar un poco y enviar a fechar, pero la pintura roja hasta el momento no hay muchas posibilidades para tener fechas directamente sobre la pintura. Muchas gracias. Una última pregunta, el doctor Jacobo Castillo. Adelante, doctor. Sí, bueno, primero felicitarlo por su conferencia y por toda la trayectoria que tiene en lo que ha sido la producción arqueológica del Estado. Una pregunta que he tenido siempre de curiosidad es: los españoles nos dejaron una visión muy marcada o sus primeras impresiones sobre los indígenas que hemos como transmitido a lo largo del tiempo, ¿no? Alfonso de León en adelante nos hemos quedado con una imagen de ellos desde su perspectiva, y perdón si la pregunta es muy vaga. ¿Cuál sería el principal cambio que la arqueología y todos sus años de experiencia ha cambiado de esa percepción, ¿sí?, en relación precisamente a todo lo que se ha trabajado? Pues, mire, no ha sido fácil. En las primeras pláticas que di aquí en Monterrey, incluso estaba presente el maestro Israel Cavazos. Ya había una pequeña publicación también del archivo del Estado que se llamaba Orgullosamente Bárbaros. En ese momento estábamos haciendo una exploración en General Zaragoza, y ya había algunos indicios de que esos grupos indígenas habían tenido, digamos, un desarrollo cultural distinto de lo que siempre se había dicho. Entonces, por eso es que llamé mi plática Retos, porque aún en contra de algunas opiniones de historiadores, para mí ha sido cada vez más evidente que la realidad en la práctica fue otra.
he tratado, demostrando con evidencias en mano, el desmitificar, porque así considero mitos, incluso lo que siempre dijo Alonso de León sobre los indígenas, que eran tontos, ignorantes, que parecían cerdos, muchas cosas despectivas. Ya con todo lo que podemos armar con este rompecabezas de la sierra y de la zona de llanura, podemos ver que, a diferencia, es lo que yo he insistido, a diferencia de grupos mesoamericanos que sobrevivieron, digamos, de 900, 1200 hasta la llegada de los españoles, no se considera que estos indígenas, incluso es probable que, por las evidencias que tenemos de algunas puntas de Dardo, ocupaciones de 12.000 años antes de Cristo hasta 1800, eso no lo logró ningún grupo en Mesoamérica. Ellos pues pasaron muchas generaciones, pero lograron sobrevivir. Con ellos terminaron los españoles por las enfermedades que les transmitían, y por haberlos esclavizado, la población terminó muy pronto, pero no por la escasez de recursos o por su ignorancia. Es realmente ahorita maravilloso el encontrar algunos lugares que nos hablan qué nivel de pues no decir de imaginación, nivel de práctica, de relación con su medio ambiente, con el paisaje. Hay lugares donde hay ciertas evidencias de observaciones y registros arqueoastronómicos que es impresionante pensar que pudieran llevar una cuenta numérica tan larga como alguna maya. A ese nivel los podemos ubicar. Bien, pues muchísimas gracias. Se nos quedan preguntas en el tintero. Yo me quedo con la pregunta, por ejemplo, la genética, si hay datos genéticos, si eran nuestros indígenas más cercanos a los indígenas mesoamericanos o a los indígenas norteamericanos, y seguramente muchas otras tantas preguntas que se quedan para una segunda plática, si así nos la concede la doctora Araceli Rivera. El hecho de estos vestigios, si nos dicen que pudiéramos hablar de rasgos de civilizaciones sedentarias en forma, si nos dicen si la alimentación ya era más de agricultura que de caza y recolección, si había combinación, en fin, creo que nos abre una puerta enorme para la investigación a las y los historiadores, y por supuesto reconociendo el trabajo de ustedes. Con esto pido al presidio me acompañe a hacer entrega de la constancia que la Sociedad Nuevo-Leonesa entrega a nuestra expositora. Más o menos dice, por su brillante exposición en la conferencia magistral, restos de la arqueología en Nuevo León tras las huellas de los ancestros, impartida a miembros de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística e invitados por la modalidad presencial y virtual el 19 de marzo de 2022 en la Asamblea Académica Ordinaria de nuestra sociedad. Firma nuestro secretario general presente y un servidor. Doctora. Muchísimas gracias, doctora. Si gusta acompañarnos al presidium, por favor. Yo me quedo de este lado. Y desde aquí le pido a nuestro socio de número, el maestro Raúl Alvarado Navarro, tenga a bien dirigir un mensaje y clausurar la asamblea de este día, pidiéndole a nuestro secretario general que cuando haga la clausura dé el campanazo final. Buenas tardes a todas y a todos los consocios de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, institución presidida por el maestro Óscar Tamés Rodríguez, a quien agradezco la oportunidad de hacer el cierre y clausura de esta sesión académica. Asimismo, quiero saludar a todo el público presente y a quienes nos acompañan a través de Facebook. Como lo hemos hecho notar anteriormente, resulta muy alentador y esperanzador a la vez ver cómo nuestra sociedad, a 80 años de su fundación,
se mantiene fiel a los principios que la han guiado desde mayo de 1942 y a pesar de los retos, continúa su labor de investigación y difusión de la historia, un esfuerzo que le ha permitido a la sociedad en general gozar de un espacio de encuentro con nuestro pasado. Y es gracias a este pasado la razón por la que la conferencia de hoy adquiere gran actualidad, pues el trabajo de los especialistas, la arqueología del noreste y el patrimonio de Nuevo León cobran gran valor e importancia. En esta sesión tuvimos la oportunidad de conocer el extraordinario trabajo de la doctora Araceli Rivera Estrada, quien a lo largo de los años y a través de su labor de investigación se ha convertido en referencia obligada para aquellos que desean estudiar y conocer a profundidad el estilo de vida de los primeros pobladores de lo que ahora es el estado de Nuevo León. Cabe mencionar que tuve la oportunidad de conocer el trabajo de la arqueóloga Araceli Rivera desde 1996, época en que iniciaba el proyecto de registro y catalogación de sitios arqueológicos en el extremo sur de Nuevo León, tarea que completó la cobertura territorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la investigación arqueológica del Estado. Desde entonces, este proyecto ha registrado cientos de sitios que son de gran interés porque han permitido conocer aspectos sobre los grupos que habitaron esta zona antes de la llegada de los españoles. Pero el trabajo de la doctora Rivera no se limita a Nuevo León, pues su experiencia abarca también el estado de Tamaulipas, territorio que le brindó la oportunidad de integrarse al equipo que trabajó en el rescate y restauración del sitio Balcón de Montezuma bajo la dirección del arqueólogo Jesús Nares. De tal manera que la arqueología del noreste mexicano ha sido el espacio en el que la doctora Rivera ha adquirido mayor experiencia y aunque Nuevo León no cuenta con esa arqueología monumental característica de la región mesoamericana, el trabajo serio y sistemático de investigadores como el arqueólogo Araceli nos ha brindado elementos y abundante cultura material para conocer las costumbres de los antiguos pobladores de estas tierras. En este sentido, la conferencia Retos de la Arqueología en Nuevo León tras las huellas de los ancestros nos dio un panorama general de la situación que guarda el quehacer arqueológico en el Estado. Y a manera de conclusión, considero importante destacar algunas de las ideas expuestas por la doctora en su conferencia. En primer lugar, notamos que después de un periodo de desatención se inician diversos proyectos de excavación y recuperación de elementos que muestran la riqueza arqueológica del Estado. Santiago, Zaragoza, Aramberri, General Terán y Galeana se presentan como los municipios con una presencia importante de sitios arqueológicos. La existencia de numerosas manifestaciones gráfico-rupestres, principalmente pintura y petrograbados, representan un importante patrimonio cultural de nuestro estado. Se habla también del contacto con grupos mesoamericanos e incluso la práctica de la agricultura. Se realiza un trabajo interdisciplinario para obtener mayor información sobre el tipo de alimentación de los primeros habitantes de estas tierras. Contrario a lo que se piensa, no se acostumbraba el consumo del peyote y existen evidencias de la práctica del canibalismo. Se presentan evidencias también de los trabajos de arqueología urbana y su importancia en la interpretación histórica de diversos eventos ocurridos en nuestra ciudad. Lo anterior, y una de las mayores aportaciones del trabajo de la doctora Rivera Estrada, es poner en duda la tesis de los grupos de cazadores-recolectores en nuestra región, es decir, la existencia de los grupos nómadas del noreste de México, al presentar evidencias de periodos de asentamientos más extensos en la región. Una vez más, es evidente que el conocimiento de nuestro pasado es fundamental para valorar nuestros orígenes, nuestro patrimonio y todo aquello que nos da identidad. En este contexto, deseo agradecer y reconocer a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, presidida por el maestro Óscar Tamés, por invitar a la doctora Araceli Rivera Estrada para dictar esta conferencia que seguramente contribuirá al acercamiento de las disciplinas históricas con la sociedad. Doctora, muchísimas felicidades, muchas gracias, y con su venia, señor presidente, me permito hacer la clausura de esta sesión. Siendo las 12:12 de este 19 de marzo de 2022, damos por clausurada esta sesión académica ordinaria de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística.